tal? Ahora vamos a ver algo que ustedes me decían. Otra vez la profe ya está hablando de bioética. Pero la verdad de las cosas que este tema va a ser referido especialmente a la relación interpersonal que necesariamente tiene que establecerse en el momento que una persona empieza a relatarnos y nosotros empezamos a escuchar lo que es su historia de vida. Vamos a ver cómo aquí nosotros se genera un espacio donde también podemos caer en ciertos dilemas bioéticos, ¿ya? Generalmente la bioética aborda los problemas que se dan en la salud de las personas. Ahí en base a eso ya hay normativas escritas. Pero nosotros como terapeuta ocupacional siempre estamos trabajando en el contexto de mayor cercanía y mayor familiaridad con las personas. Por lo tanto, vamos a hacer hincapié en algunos de esos detalles. ¿Ya? Cuando nosotros estamos relatando aspectos de vida de las personas, generalmente uno está escuchando desde la intimidad de cada uno lo que se va seleccionando esta persona para poder referirnos, ¿ya? Tenemos que saber que hay un filtro de selección de contenido que en las primeras sesiones de la construcción de vida no se expresan en su totalidad, sino que más bien van emergiendo a través del tiempo en que se va produciendo la narración, ¿ya? Por lo tanto, al principio uno podría empezar a hablar de datos biográficos, de información que la persona va aportando, para ir entrando en lo que son las percepciones de esta información, las opiniones y testimonios, ¿ya? Y todo esto va a configurar la historia de vida. Hay momentos en que empiezan a surgir ciertas emotividades, ¿no es cierto? Ciertos sufrimientos, cierta sensación o percepción de condiciones de fragilidad que cada persona logra expresar a veces muy racionalmente, pero que nosotros vamos percibiendo en la intercomunicabilidad, como digamos en el lenguaje no verbal de la expresión, ¿ya? Se han dado cuenta que hay como un metalenguaje que va entre palabras y que se va dando constantemente mientras uno va hablando, y a través de ello uno va percibiendo estados de ánimo, situaciones que se van repitiendo con cierta regularidad, que me van indicando algo, silencio, muletillas, que corresponden, ¿no es cierto?, al ambiente cultural donde cada persona ha crecido, y todo eso va configurando, ¿no es cierto?, una narrativa especial. Allí es donde pueden emerger algunos dilemas de tipo ético. Especialmente nosotros podemos referirnos en un relato bastante horizontalizado con las personas, pero siempre en el momento en que una persona es la que refiere sus datos y la otra la que la escucha, se da una jerarquía que que podría generar un primer dilema ético, que es el dilema de poder, ¿no es cierto? Yo estoy saludable, yo tengo más información que tú no conoces mía, y yo estoy conociendo más tuyo. Cuidado con eso. Esto podría, ¿no es cierto?, a mí llevarme tal vez a no medir la intensidad de las preguntas que estoy haciendo, hacia qué lugar van referidas, lo que puedo abrir con cada una de estas preguntas y cómo puedo manejar los resultados de elaborar una pregunta que podría despertar, ¿no es cierto?, con mayor intención la fragilidad de una persona. La historia de vida, como lo hemos dicho anteriormente, sirve para hacer evaluaciones, para hacer intervenciones, para hacer, ¿no es cierto?, estudios, y sin embargo cada uno tiene preguntas distintas. Si nosotros hablamos desde el punto de vista de la normativa bioética, existe, ¿no es cierto?, un acuerdo que protege siempre la confidencialidad. Esto está contenido en el artículo 4 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005. ¿Ya? En esta confidencialidad es que nosotros debemos siempre establecer un vínculo previo con las personas y ponernos de acuerdo qué información que surja en la historia de vida va a poder ser transmitida, va a poder ser pública y cuál no, ¿ya? Y eso debe respetarse de acuerdo al acuerdo que se ha establecido,
¿ya? La privacidad significa justamente mantener esa privacidad y ese silencio frente a algún tipo de información y al mismo tiempo poner planos en las informaciones. O sea, hay elementos que pertenecen a la vida pública de una persona, lo que pertenezca a la vida privada de la persona y lo que pertenezca a la vida íntima de la persona, ¿ya? E incluso nos podemos poner de acuerdo, y esto todo se da en el contexto del consentimiento informado, sobre elementos que de común acuerdo podrían llevar a romper la confidencialidad, ¿ya? Es allí que reside especialmente los aspectos bioéticos de las relaciones interpersonales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la clínica y en el ámbito de las historias de vida cuando están siendo trabajadas a nivel, ¿no es cierto?, de plano de la salud. ¿Qué problemas éticos se presentan con respecto a la confidencialidad? Primero, la confidencialidad es una expresión del respeto de la dignidad de las personas, ¿ya? Y de la autonomía de las personas, ya que se elige, ¿no es cierto?, mantener en secreto alguna información, ¿ya? La manipulación de estos datos va a redundar, ¿no es cierto?, en que la persona, ¿no es cierto?, profesional que lo está manipulando tiene un desprestigio de su quehacer profesional. Por el lado del profesional, por el lado de la persona que es dueña de la información, se adquiere un estatus de un elemento tipo cosa, o sea, una cosificación de la persona que entregó la información, una cosificación porque se transforma en un solo elemento, se percibe como un objeto de estudio, un medio para obtener un conocimiento, se percibe como un dato, se percibe nosotros como una información importante más para a una parte de la entrevista o del referente de la historia que para otra parte. Nosotros sabemos que a través, ¿no es cierto?, de los datos que se puedan manejar y con los cuales se pueda describir el estilo de vida de una persona o de un grupo, tiene como consecuencia social la manipulación, la estigmatización de las personas y, por consecuente, la discriminación. Un estudio o una opinión nuestra sobre lo que se refiere en un relato de vida podría obtener, ¿no es cierto?, un riesgo, un impacto a nivel de lo que es la vida personal, que es casi como un daño físico. Tiene el mismo riesgo que tendría un estudio que tiene efectos secundarios, ¿no es cierto?, efectos de riesgo secundarios. Entonces, este es un riesgo secundario más bien social que tienen el manejar datos de las historias de vida. El otro elemento que tiene que ver con la ética es que en cualquier estudio o intervención la persona debe tener claro cuáles son los beneficios que va a recibir al entregar información de su vida. No solamente nosotros lo repetimos muchas veces cuando preparamos a las personas para hacer seminario de título, por ejemplo, esos estudios básicos. La persona debe recibir un beneficio, no va a ser entrevistada solamente porque hay un estudiante que requiere tener una información y que requiere sacar un dato y que requiere además constituir un estudio. No, si la persona no recibe un beneficio por este aporte que está haciendo, el estudio no tiene solidez de tipo ético. En las historias de vida hay también actitudes éticas o bioéticas que están referidas al saber escuchar, al saber entender y al saber describir la información que se da. ¿Cómo, no es cierto?, yo voy a hacer las preguntas? ¿Cómo voy a utilizar los datos sobrantes, dice la persona? O sea, los datos duros o bien los datos que son significativos para el estudio o para la intervención. ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Cómo los voy a manejar? ¿Cómo los voy a utilizar? Es un elemento que tiene que ver con lo ético. ¿Ah? Tienen que estar todo dentro del contexto de beneficio para la persona que entregó los datos, ¿ya? Cuando se trata de una investigación, especialmente las historias ocupacionales pasan a ser parte, ¿no es cierto?, de los estudios en terapia ocupacional con mucha relevancia. También otros estudios sociales están basados en las historias de vida. Incluso la epidemiología también ve los estilos de vida saludables a partir de las historias de vida. Por lo tanto, todos estos elementos van a describir aspectos privados de las personas. Y si pasan a ser aspectos privados, tienen que tener una regulación de tipo ética, ¿ya?
Ojo, ¿no es cierto?, con algunos elementos del lenguaje ético. La pertenencia de la información va a ser siempre de la persona que la entrega. Nunca el interventor, ya sea para hacer un tratamiento o para hacer un estudio, va a poseer esos datos, va a tener la propiedad de esos datos. Por lo tanto, siempre se tiene que ir haciendo referencia a las personas con las cuales fueron las que aportaron sus datos. Incluso se podría llegar a coincidir, a decidir que estas personas también son parte del estudio o de la investigación y considerarlo como coautores, ¿verdad? Lo otro importante es mantener el informe, la información real, tal cual fue dada, ¿verdad? Porque muchas veces uno la información la va interpretando y en esa interpretación va perdiendo la autenticidad de lo que era la información, la va interpretando con fines del propósito que yo tengo para poder estudiar o para poder intervenir, ¿ya? Y lo otro es que jamás puedo cambiar totalmente y sacar esta información mediante un método persuasivo y no mediante una coacción. No puedo estar obligando a la persona a dar información porque yo la requiero, aunque sea con urgencia. La información es la que la persona quiera dar voluntariamente y con su consentir. Bien, como ven, de bioética hablé poco. En resumidas cuentas, es lo más importante mantener la confidencialidad de todo lo que se genera en el entorno de lo que es la narración de la historia de vida o la narración de la historia ocupacional. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula que corresponde al tercer tema del curso Historias y perfiles ocupacionales para el cuarto año de terapia ocupacional de la Escuela de Terapia en la Universidad de Chile. Adiós.